KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles de ceniza, miércoles 17 de febrero, un día en el que el escándalo de Cineaf sigue siendo quien esté al frente de la matriz. Ayer se llevó a cabo una manifestación frente a la sede, una cosa inédita, en un martes de carnaval. Un día también en el que, ayer fue tal la aglomeración en el Cojuy que tuvo que intervenir la policía para sacar personas. Ayer, la buena noticia es que llegaron 67.380 vacunas a eso de las 12 de la medianoche de ayer. Así que vamos a tener cómo va a ser ese proceso y quiénes van a ser los 33.000 afortunados que van a recibir estas 2 dosis de la vacuna de Pfizer. Un día también en el que Estados Unidos bajo hielo y un manto blanco tiñe a 2 estados de la Unión. Millones de personas sin luz y sin servicios básicos debido a esta tormenta. Álvaro Noboa, expresidente de Ecuador, falleció en el día de ayer a los 91 años de edad. Un día también en el que hoy vamos a hablar con Idalia Martínez. Ella presentó denuncias sobre el caso de los albergues en el periodo pasado. Acuérdense que ella fue directora de CENIAF entre agosto de 2014 y el 16 de julio de 2016. ¿Qué pasó en ese intermedio? ¿Por qué no se hicieron caso de estas denuncias? Y ahora, pues que ya el propio Mides tuvo que tomar cartas en el asunto y se cerraron 8 albergues en todo el país. Don José. Buenos días, Fernando. Oiga, tremenda movilización de martes de carnaval para el interior del país. Ojalá esto se haya significado. Más de 50.000 carros, ¿no? Más de 50.000 carros. ¿Cuánto hubo en la protesta ayer? 200 y algo de personas. Bueno, le cuento, tenemos muchas cosas que conversar con ustedes en la mañana de hoy. En el plano internacional, una directa relación con la República de Panamá y que le permita a usted tener una visión completa. Y usted forme su opinión. Opinión que debe ser la de un ciudadano con los hechos en la mano. Oiga, ya tenemos decenas para el sorteo de este viernes, para el sorteo del 19 de febrero. Las decenas son la del 5, la del 4 y la del 1. Dice don Monchi Díaz que se curan con el 6. Esas son las decenas sugeridas por KW Continente. Algunas cosas están pasando, le voy a hablar sobre algunas de las cosas que están pasando con respecto al COVID y noticias que nos impactan. El Reino Unido, Inglaterra, acaba de autorizar estudios que permitan que personas sanas sean infectadas con el COVID. Wow. Para estudiar la cantidad de carga viral que puede arrancar el proceso de infección como un camino al estudio de medicamentos efectivos para atacar al COVID, sabiendo la carga viral que inicia el proceso de infectación del virus. Esto ha sido autorizado en Inglaterra, es la primera vez que este es el primer país en el planeta Tierra que autoriza este tipo de estudios. Se trata de carga viral sin atenuantes. Solo quieren medir el nivel de carga viral que se requiere para arrancar este proceso de penetración en las células. Ya está autorizado, a partir de este próximo miércoles arrancan los estudios en Inglaterra. Esto es para que usted vea por dónde vamos por nosotros. Por otro lado, el presidente Macron, una intervención que hizo en estos días, expresó que la vacuna china y la vacuna rusa están llamadas a jugar un papel importante para llevar la inmunización a una mayor cantidad de gente y expresó su respaldo a ambas vacunas. Que son varias. La vacuna china son 4 vacunas que está estudiando China. Bien, pero hay 2 que están en proceso de aprobación, que ya están aprobadas. Y el presidente Macron dice que China estas vacunas van a jugar. No, China, no China por China, sino China por el esfuerzo tecnológico, lo que ha hecho Rusia también, lo que han hecho otras empresas americanas, las inglesas, las alemanas, y por ahí hay otras empresas que están trabajando para producir vacunas. También les informo el escándalo que se ha armado
en nuestro hermano país de Perú, de tantos que hay. De los tantos. Dice el presidente de amigo suyo, Francisco Sugasti, Sugasti. que se siente indignado. Nosotros deberíamos usar otra palabra. Indignado al enterarse que en la pasada administración los ministros, el presidente de ese momento, Vizcarra, le había solicitado al director de médicos que le proporcionara 2 vacunas, una para él y una para su esposa, de la vacuna China, y que se la dieron y se la pusieron, y otros ministros, 74 cargos de alto nivel, recibieron esto, lo que motivó la renuncia de la ministra de Salud, Massati, y de la ministra de Relaciones Exteriores, Astete. Ambas renunciaron al enterarse de que la Cámara Legislativa iba a presentar una moción de censura contra ellas, renunciaron. Y hay una investigación judicial en Perú. Mire qué manera de creer que el Estado es de ellos. Mándamela a mí primero, que sin importarle nada. Esa es una de las grandes dramas que estamos viviendo nosotros en nuestros países. Cuando el que caiga, lo que se lleva toda la institucionalidad. Yo le he contado a ustedes, presten atención a lo que está pasando. Esto está dando en medio de un proceso electoral ahora, que es en abril. Usted imagina, Fernando, el nivel de credibilidad que tiene la institucionalidad peruana. Este es uno de los tantos. En aquella teoría del juez Ugas de que había que caer el que caiga, menos los que son, eso nos cae. No, sus amiguitos no caen. Por ejemplo, usted ha notado aquí en Panamá que aquí se habla, y yo hablé el viernes sobre esto, y de una vez los de la matriz informativa, que cuando usted le explica a la gente por dónde es que es la verdad, comienzan, como no tienen argumento, comienzan en el plano de, bueno, me extraña esto, no esperaba esto, lo que dijo el señor Blandón. Claro, porque no coincide con ellos. Pero fíjese lo siguiente, esto que está pasando en Perú. Esta denuncia de los centros en Panamá, ahora se lo voy a hablar sobre ello, fue presentada a la Procuradora General de la Nación de ese entonces, Kenia Porcel, con todos los detalles, por la directora del CENIAF de ese momento. ¿Se acuerdan? Ella estuvo aquí. Va a estar aquí hoy también. Y explicó esto. ¿Usted los ha visto a estos caballeros informar sobre esto? No, ellos tienen una matriz política. La crearon. Este es un caso indignante. Claro que es un caso indignante. Como es indignante lo que pasó en Perú. Pero observe que es la misma matriz de los mismos cuerpos encargados de la destrucción de la institucionalidad que después reclaman que el Estado no tiene la capacidad de resolver los problemas cuando ellos han intentado lo que intentan, que es desprestigiarlo para que nadie crea en ellos. Ahora le cuento, porque ellos en su matriz informativa de Perú montaron todo esto y ahora que el Francisco Sagasti llega al poder, se revienta esto, entonces le revienta ¿a quién? A Sagasti, ¿en medio de qué? De un proceso electoral. ¿Qué trae esto como consecuencia? Un problema serio en Perú, yo lo he contado a ustedes. Y eso me lleva por ahí mismo al lado, Ecuador. Miren, en Ecuador le dije que las elecciones del 7 de febrero iban a ser complicadas, estas y las siguientes del 13 de abril, porque Guillermo Lasso, que de acuerdo al 100% de los datos escrutados, quedó de segundo, llegó a un acuerdo con el líder que quedó de tercero, Yaco Pérez, que ese no es su nombre, él se llama Carlos Pérez en realidad. Yaco es agua, es un nombre indígena. Él lo hizo, cambió su nombre y es un derecho que él tiene. Este líder indígena quedó de tercero, pero llegó a un acuerdo con Lasso de que se contaran en 17 de las tantas provincias que hay en Ecuador, el 50% y entonces se dijera que era. Lasso el fin de semana dijo, no, hagan lo que tenga que hacer y proclamen al que tenga que proclamar. ¿Para qué seguir contando? Por ahí salió el presidente
cuyo peso en la opinión pública de Ecuador es casi cero. Lenín Moreno. Lenín Moreno, para decir que estaba preocupado. Bueno, Lenín Moreno debe preocuparse desde que llegó al gobierno por el mal gobierno que hizo, porque lo que hizo fue destruir la institucionalidad. Ahí hay otro país en donde entre el lawfare, entre la incapacidad para enfrentar la crisis, entre el terrible endeudamiento, entre la corrupción, destruyeron el país. Bueno, ahí está su candidata con 1,5%. Entonces, esta situación de Ecuador, súmela a lo que está pasando en Perú, agravado por lo que está pasando en Colombia. Y déjeme decirle antes de ir a COVID en cifras, el presidente de los Estados Unidos ha definido en su política hacia América Latina, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, 3 ejes fundamentales de lo que va a ser su política. 3 ejes iniciales, perdón. Habrá más. El primer eje que ha definido el presidente es que habrá mayor presión por democracia, por la lucha contra la corrupción y por la defensa de los derechos humanos. Y fíjese ese renglón que él anunció, ¿a qué se refiere él con eso? Bajo la administración Trump, todo en América Latina giraba en 3 países: Cuba, Nicaragua, Venezuela, que eran los 3 en la que él se concentró. Los demás, no importa lo que hicieran. Y el muro. Y el muro. El muro. El muro de México. Bueno, el muro. Pero en países como países, porque la relación del presidente López Obrador con Trump fue excelente. El presidente pedía tropas mexicanas y él la ponía en la frontera. Pero fíjense lo que pasa. Él denuncia, el gobierno de Biden, lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero desde el punto de vista de los derechos humanos. En Nicaragua, dice Biden, está ocurriendo una abierta violación al proceso democrático y que no lo van a permitir. Y además, la represión y las elecciones se dan en un clima, de acuerdo a la administración Biden, que no permite la participación ciudadana. De hecho, hay un reto de la hija de la señora presidenta de Nicaragua. De Cristiana. No, la hija de la presidenta. De la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro, a los 2 Ortegas, tanto a lo reta a ella públicamente, porque la señora esposa Murillo atacó a doña Violeta en forma de una mujer de 91 años. Postrada en una cama. Postrada en una cama. Esta mujer la ataca violentamente. ¿Y quién? Bueno, la hija los reta a los 2 a una conversación. Fíjense qué es lo que está pasando en Nicaragua, pero en este punto de la lucha por los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la democracia, fíjese hasta dónde va la política del presidente Trump. Le doy 3 ejemplos de esa política. En Guatemala, el gobierno de Guatemala, de Yemalay, intentó poner en la Corte Constitucional a un juez acusado de corrupción y participar en delitos, y ahí la vino la denuncia de los Estados Unidos, de poner a ese juez. El señor presidente de Salvador, que algunos aquí admiran mucho, pidió una cita con el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y fue negada, sobre el principio de que en ese país están en peligro la democracia y los derechos humanos. El presidente Biden emite el gobierno, el Departamento de Estado, una preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Colombia. Este principio es importante. Otro de los principios es el problema migratorio. El presidente Biden frente a América Latina cambia la política del presidente Trump, que vio en nosotros los enemigos de los Estados Unidos. Nosotros somos, para ellos eran los salteadores, los asaltantes, los violadores, los que traficaban, ellos eran los buenos. Y estableció esa política de tercer país, que si usted iba a emigrar hacia los Estados Unidos, entonces usted tenía que pedir asilo primero en los países del Triángulo y México, y pedir asilo en Nicaragua, en Honduras, Guatemala o El Salvador. Biden eliminó eso porque su enfoque del problema migratorio es de otra naturaleza, mucho más consono con la realidad. No puede haber una
política migratoria si los Estados Unidos no se involucra en el desarrollo de nuestra región y particularmente en la región centroamericana que vive una de las épocas más difíciles de pobreza, de abuso infantil. Usted tiene que ver Honduras, Guatemala y El Salvador, cómo se viola a los niños. Las madres salen huyendo porque sus niñas son trofeos de guerra de estos salvajes. Eso es intolerable, igual que es intolerable en Panamá. Toda violación a los jóvenes, a los niños y a los ancianos también. Claro. Y otra tercera cambio en la política ha sido las sanciones. El presidente Trump ha dado a hacer sanciones a sus enemigos ideológicos, no a que él creía en algo de la democracia, no, lo tiene sin cuidado. Mira lo que está pasando en Haití. ¿Usted cree que a ellos les preocupa eso? No. Y todavía el presidente Biden mantiene la teoría de que el presidente actual de Haití es constitucional. Bien. Pero fíjese lo que ellos plantean. Frente a las sanciones, han modificado algunas sanciones en Venezuela para permitir que cierta ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela y no se vea afectado por este señor presidente allí, que es un desastre, Maduro, y que las políticas tomadas en general lo que hace es que afectan tanto a chavistas como no chavistas, que son la mayoría. La mayoría en Venezuela no es chavista ya, hace rato que dejó de ser. No de eso. Entonces, le doy estas cosas, porque estas son las nuevas, mientras ustedes están entretenidos aquí en tirarse piedrecitas y en romper la institucionalidad, en el mundo, los Estados Unidos, para bien, está redefiniendo una política exterior mucho más consona con los intereses de la región. Lo que nosotros tenemos que hacer es que sea exactamente lo que nosotros necesitamos. Y ahí hay un camino. Estas cosas están pasando. No es que van a pasar, están pasando en este momento. Y si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar al presidente Biden ayer, él está enfocado ahora mismo en ver lo que está ocurriendo con la pandemia. Y hoy en los Estados Unidos se recuerda que él propuso 1 millón de vacunas por día, que la gente de Trump decía no es posible. Bueno, en este momento los Estados Unidos están vacunando 1.700.000 personas por día. Y se van a quedar cortos de vacunas y será hasta la primavera en la que ellos logren tener el 70% de la población. Aceleradamente están vacunando. Y han habilitado farmacias, hay un equipo nuevo con una nueva concepción de atender a la gente. Les recomiendo que vean el cabildo abierto que presentó el presidente Biden, que ahora, al terminar el impeachment sobre el señor Trump, ahora tiene que volver a su agenda total en el Senado de los Estados Unidos. Les cuento esto porque mientras eso está pasando, miren lo que está pasando en nuestro querido país España, que es otro de los estados fallidos. Recuerde la elección que pasó en Cataluña, en donde los independentistas, en términos de bloque, salieron triunfantes, y el PSOE, que fue el partido más votado, con 50.000 personas, aunque obtuvo el mismo número de diputados que el RP, la izquierda republicana de Cataluña. Cuando el PSOE de Cataluña intenta acuerdos con el Partido Republicano Catalán, no lo logra. Y es casi seguro que habrá una mayoría estrictamente independentista con 74 diputados, pero que, siendo el peso más importante político, uno de los pesos más importantes del PSOE, ellos van a intentar acuerdos con Madrid. Y esto pone al Partido Popular, ¿se acuerda que era cabeza y cabeza con el PSOE? Que hizo una ridícula participación y que ahora se encuentra atrapado en un juicio en la que se ven ellos involucrados en los casos de corrupción hasta el tuétano. Y que ahora pretenden vender, bueno, usted conoce la calle Génova. Calle Génova, sí, la sede del la Sol. 13, el número 13 de calle Génova. Ese era un edificio de ellos. Lo están vendiendo para comprar uno más nuevo, para pagar las deudas que le dejaron los robos de algunos de sus dirigentes. El caso Bárcenas, que es el que El caso Bárcenas, que se hizo público unos días antes de las elecciones, curiosamente. Curiosamente. Y algunas cosas que está pasando en los Estados Unidos.
la confrontación interna en los Estados Unidos no ha terminado ni va a terminar. Ayer el presidente de los Estados Unidos, después de las duras declaraciones del líder Mitch McConnell, republicano, blanco, de Kentucky, conservador hasta el tuétano, el presidente Trump ayer le da un ataque personal de esos que él sabe hacer y le dice que él es un líder austero, hosco y que no sabe ni reírse. Y que bajo a él, que es un líder de tercera categoría, un hombre que tiene 30, 40, y que cuando él era presidente hizo todo lo que Trump quiso. Bueno, mal paga el diablo a quien bien le sirve, dice el dicho. Todos los jueces que Trump quiso, los nombró. Todas las argucias de filibustería en el Senado lo hizo. Bueno, este senador que votó en contra de acusar al presidente, pero que cuando termina la votación dice que él es culpable de otras cosas y que él debe ser llevado a la justicia. Bueno, Trump ayer fue contra él, directo. Y quienes estaban cerca de Trump dicen que las palabras de Trump fueron más fuertes, pero fueron matizadas. ¿Ah? ¿Y esto qué evidencia? Evidencia un enfrentamiento entre una de las fuerzas, digamos, tradicionalmente del establishment más fuerte en los Estados Unidos, es Mitch McConnell, conservador conceptual. No es que él es un hombre ¿cómo es? Progresista, no, este es un conservador de eso. Ultranza. Y él es así, es un hombre austero. Pocas veces usted lo ve riéndose. Osco. Esa es la. Bueno, Trump dice que este es un líder de tercera categoría y que ese hombre hay que sacarlo de allí. Empujando las contradicciones a lo interno. Recuerda que 7 senadores republicanos, esta fue la votación a favor de un impeachment en que las fuerzas de oposición apoyan a las fuerzas que impulsan el impeachment. De todos los impeachment que ha habido en los Estados Unidos, esta es la mayor cantidad de disidentes del partido del gobierno de ese momento que apoyan un juicio político al presidente. Eso tiene molesto al presidente y no hay duda de que el presidente Trump tiene un peso todavía no igualado en el Partido Republicano. Él es una fuerza casi determinante en las filas del republicano, no así en la opinión pública, en donde más del 65% de los norteamericanos no es por Trump. O sea, los negativos de Trump son más altos que cuando comenzó su campaña en el 2015 para ser presidente en el 2017. De manera que la lucha interna se da y vendrán nuevos. Usted se va a aburrir de las demandas. La señora Pelosi anunció la creación de una comisión investigadora, el estilo del 9/11, para investigar el asalto al Congreso y para llamar a una investigación penal y judicial fuera del Senado al señor Trump. Y hay cantidad de denuncias. Mientras Trump anuncia que Rudy Giuliani, ¿se acuerda del exalcalde de Nueva York? Ya no es más su abogado. Y mañana lo irás insultándolo y diciéndole de todo lo que se le ocurra. Entonces, mientras eso está pasando, todas estas cosas que están pasando en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos ha decidido asumir la conducción del Estado. Y eso lo ha llevado a él a impulsar su agenda interna y recorrer el país para venderle a los Estados Unidos, eso fue lo que hizo ayer, venderle, explicarle su reforma de ayuda. Y hoy los mercados van a reaccionar muy positivamente porque ya el presidente ya ha superado el impeachment, quitado eso del Senado. El Senado se va a concentrar ahora con mayoría demócrata de uno. Va a pasar en menos de 2 o 3 semanas esta nueva ayuda que va a poner una liquidez enorme, y yo diría ficticia, en el sistema financiero de los Estados Unidos y particularmente a las bolsas de valores. Se van a beneficiar enormemente porque es la única forma que las bolsas
aún demostrando pérdidas, pueden pagar dividendos por la cantidad de liquidez que tienen. Esto va a tener un efecto posteriormente, en dos sentidos. Uno, la caída del valor del dólar y la inflación. Hoy los Estados Unidos muestran uno de los incrementos más altos en la deuda pública. Como todos. Esto es uno de los más altos de la historia de los Estados Unidos. Sí. No veo ninguna, Fernando. Bueno, estoy mañana a tener a alguien que nos hable exactamente de qué implicaría esa gran emisión de dólares versus la economía panameña. Cómo nosotros vamos a enfrentar y cuáles son las ventajas y desventajas de un dólar devaluado. Y recuerde lo siguiente, el mundo vive temas de alta convulsión, ¿no? Usted ve que lo que hicieron los militares allá en Birmania, porque aquí hay gente que piensa que, bueno, los militares todo lo resuelvan. En Birmania hicieron el error de su vida al dar golpe de Estado y ahora no saben qué hacer con los muchachos en las calles, ¿no? Y ahora viene la represión durísima, pero ya hay preocupación incluso en la República Popular China por lo que está ocurriendo. Recuerde que por ahí pasa una gran inversión de la República Popular China, del oleoducto que se hizo allí y de gran parte. Y recuerda además que todas estas cosas se dan en el marco de una convulsión general en el mundo, en nuestro continente, en el continente africano. Hay cantidad de protestas que no se registran. En la India, la confrontación entre los campesinos, productores agrícolas y el gobierno del señor Modi es una cosa increíble. Y termino con esto. La tormenta de nieve y de frío que azota Texas y que deja más de 4 millones de gente sin luz. Como Texas es uno de los grandes suplidores, escuche lo que le voy a decir, suplidores de gas natural para la producción de energía eléctrica en México. México también tiene grandes apagones. Yo no sé si ustedes sabían eso. Gran parte del problema de la interconexión eléctrica. La interconexión. Entonces, gran parte del problema de México ahora es que a pesar de tener ser un país petrolero, todo el crudo mexicano se procesa en otro lado, se vende y se trae procesado. Y Texas es el gran suplidor del gas para la movilización, para el sistema eléctrico de México. Y México ahora se ve también colapsado por esto. Y en Texas hay una discusión acerca de por qué se produjo este colapso del sistema eléctrico. El gobernador de Texas, lo escuchaba ayer, decir que esto se debe mucho a que los ambientalistas impulsaron el uso de energía limpia que no tiene, es una energía que solo se puede detener en ciertas horas, es una energía lo que se llama en terminología eléctrica que no es firme, ni potencia firme, sino es energía. Entonces solamente la tiene cuando se puede. Y al no tenerla y bajar la producción de energía firme por otras vías, Texas se encuentra en esta situación. Creo que la situación de Texas es mucho más complicada que lo que él está explicando. Recuerde que Texas es un estado 10 veces más grande que Francia. Es un país. Las líneas de transmisión, y cuando hay no nieve, sino frío, el colapso del sistema. Y no estaba preparado. Texas no estaba preparado. Las temperaturas en Texas están en menos 18 grados centígrados. Así marcha el mundo. ¿Y por qué Texas nos interesa a nosotros? Porque es parte de los estados que más utilizan nuestro canal. No solamente eso, sino que todas las plataformas, las botes que van a las plataformas petroleras del Golfo están registradas como buques panameños. Además de eso. Usted siempre vea que nosotros le traemos las noticias de los áreas donde en cierto nivel, cuando Martín Torrijos aprobó y sometió a discusión la ampliación del canal, ¿usted sabe cuáles fueron los estados de los Estados Unidos que más se interesaron sobre esto? Los estados del Golfo. Florida, Luisiana, Alabama, Texas, Nuevo México. Y con eso era suficiente para nosotros, por eso cada uno es un país. Un país. A la vuelta vamos a hablar de COVID. Bueno, antes, José, decir a vuelo de pájaro, en el mundo hoy 110.320.943 casos, 150.636.949 vacunados, hay 2.443.347 fallecidos y una tasa de letalidad de 2.21 es la mundial. En los Estados Unidos la tendencia a la baja. La tendencia bastante a la baja. Drásticamente.
Muy Tanto así drásticamente. que ayer tuvieron solamente 60.458 No solamente casos. cae la positividad, cae el uso Con de 1.541 fallecidos. hospitales, en camas, cae los casos, ¿m? Y caen las muertes. Bueno, la tasa de letalidad en Estados Unidos, donde hay 28.381.168 casos, 499.991 fallecidos, ha caído de 1.83, que la dejamos el viernes, a 1.76 ayer. Y recuerde, los Estados Unidos tienen una tasa de vacunación bien alta, igual que Inglaterra. Sí. 1.7 millones de norteamericanos se vacunan diariamente. Ellos tienen vacuna. Sí, es que sí. Nosotros dependemos de lo que nos den. Bueno, Ayer llegó. ayer llegó.